Buen día a todos, mi nombre es Patricia Kisper, soy médica clínica y en el día de hoy quiero compartir con ustedes una charla sobre infecciones urinarias. Esta se la define como la invasión o la inflamación por un germen del parénquima renal y o de sus vías de excreción. Hasta el 80% o hasta el 90% de estas son de origen bacteriana. Y por supuesto, las infecciones urinarias son la causa más frecuente de sepsis por bacilos gram negativos. Para definir a la infección urinaria no es necesario solo la presencia de gérmenes en la vía urinaria, sino que estos tengan por lo menos un recuento de colonia mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Ciertas situaciones especiales requieren de menos unidades formadoras de colonia para definirlo como infección urinaria y esto lo vamos a ver más adelante. Con respecto al ámbito ambulatorio, las infecciones urinarias son la segunda causa de infecciones precedidas por las infecciones de la vía aérea superior. Sin embargo, a nivel nosocomial son la primer causa de infección. El 50% de las mujeres jóvenes en edad fértil, entre los 20 y los 40 años, han tenido un episodio de infección urinaria y esto es más común que se produzca durante el embarazo. Hasta los 35 años, las mujeres tienen hasta 40 veces más riesgo de infecciones urinarias. A partir de los 60 años, este riesgo es mayor en los hombres y finalmente en la tercera edad, el riesgo de infecciones urinarias es en ambos por igual. Con respecto a la patogenia, el 90% se producen por vía ascendente y esto se denomina al ascenso de las bacterias desde el meato urinario hasta la vejiga, uréter, riñón y próstata en el caso de los hombres. Y le siguen en frecuencia mucho menos, entre un 20 y un 30% por vía hematógena eh, a través de las bacterias. Otras menos frecuentes son por contigüidad o inoculación directa y se ha planteado en algún momento la vía linfática, sin embargo, no hay datos sobre esto. ¿Cómo vamos a clasificar a las infecciones urinarias? Las podemos clasificar de diferentes formas, ¿sí? Una de ellas es según los síntomas que produzcan en cistitis y pielonefritis, siendo la cistitis los síntomas que se producen cuando hay afectación del tracto urinario inferior y pielonefritis cuando hay afección del tracto urinario superior. Sin embargo, esto no es tan categórico que es o cistitis o pielonefritis y muchas veces los pacientes pueden presentar síntomas de ambas al mismo momento. Otra forma de clasificarlos es en infección del tracto urinario complicada y no complicada. Es muy importante poder reconocer cuáles son los pacientes con infecciones urinarias complicadas y no complicadas. Aquellas y no complicadas se definen como la infección del tracto urinario en una mujer adulta, joven, saludable, que no tiene alteraciones estructurales, funcionales o neurológicas de la vía urinaria y que no existe ninguna condición que pueda llevar a una falla terapéutica. En cambio, la ITU complicada la vamos a definir aquella infección del tracto urinario en la cual puede haber algún factor de riesgo que haga posible la falla terapéutica. Como podemos ver acá, son múltiples, entre los más frecuentes tenemos la inmunosupresión, el sexo masculino, el embarazo, las anomalías estructurales o funcionales de la vía urinaria, em, los pacientes que han tenido historias de infecciones urinarias previas, las infecciones urinarias nosocomiales, la instrumentación reciente de la vía urinaria, entre otros. Bueno, el 95% de las infecciones urinarias, tanto complicadas como no complicadas, son monobacterianas. Dentro de estos, los gérmenes más frecuentes son los bacilos gram negativos y la Escherichia coli es el causante del 90% de las ITS. Le siguen en frecuencia Klebsiella, Proteus y Enterococos. Y a su vez, cuando la ITU es complicada, además de estos gérmenes que recién mencionamos en la ITU no complicada, agregamos otros gérmenes como pueden ser Pseudomonas, Acinetobacter, Enterococos, Staphyloaureus, hongos y principalmente Cándida. Esto va a depender por ahí
Estos son gérmenes, los últimos que les nombré, que se asocian un poco más a las itus nosocomiales, ¿sí? Recordemos que en nuestro medio, aquel paciente que presenta leucocituria y hematuria de forma intermitente con urocultivos que sean negativos, debemos plantearnos como agente etiológico a Mycobacterium tuberculosis. Para hablar de las manifestaciones clínicas, aquellos pacientes que se presentan con cistitis generalmente tienen síntomas de aparición brusca de menos de 3 días de evolución. Los más frecuentes son la disuria, la polaquiuria y la urgencia y frecuencia miccional, siendo estos estando presentes en el 80% de los pacientes con cistitis. Menos frecuentemente los pacientes pueden referir tener incontinencia de orina de aparición reciente, dolor en el hemiabdomen inferior, hematuria, pero generalmente estos pacientes no presentan fiebre. En todo paciente que se presenta, mujer que se presente con disuria y piuria, debemos plantearnos otras causas y hacer diagnósticos diferenciales con vaginitis o con herpes genital, ¿sí? Con respecto a lo que son las manifestaciones de clínicas de la pielonefritis, estas pueden tener un comienzo abrupto o un comienzo más insidioso. Generalmente siempre se caracterizan por tener fiebre mayor de 38 grados, malestar general, fatiga. Es muy frecuente que estos pacientes presenten náuseas, vómitos, se pueden acompañar de dolor lumbar o un dolor abdominal que es más inespecífico. Suele ser más frecuente la hematuria, hasta un 30% pueden cursar con ya una repercusión hemodinámica, como son la presencia de sepsis, shock séptico o fallo multiorgánico, y como ya dijimos anteriormente, las pielonefritis pueden presentarse hasta en un 30% con bacterias. Hay que tener mucho cuidado porque en los pacientes ancianos muchas veces estas infecciones pueden presentarse con un deterioro del estado general, un síndrome confuncional o la descompensación de una comórbida, y esto puede llevar a una demora o un retraso en el diagnóstico y por lo tanto en el inicio de la terapia. Existe también lo que se denomina la pielonefritis oculta, que es un tercio de los pacientes que tienen síntomas de infección del tracto urinario bajo, pero que en realidad terminan teniendo una pielonefritis. Generalmente los síntomas deben resolver entre las 48 a las 72 horas. Cuando estos no resuelven, debemos plantearnos la presencia de alguna complicación, como por ejemplo un absceso o una colección. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? El principal método es el sedimento de orina. El sedimento de orina nos va a mostrar la presencia de piuria, leucocituria o puede haber hematuria. Tengamos en cuenta que los síntomas en un paciente que tiene cistitis, estos síntomas clásicos que habíamos nombrado de disuria, plaquiuria, tienen una sensibilidad de hasta un 80% mayor al sedimento de orina. Por lo tanto, en una ITU no complicada con cistitis, uno podría iniciar el tratamiento. Sin embargo, es importante hacer bien el diagnóstico diferencial eh, de que no estamos frente a otro cuadro infeccioso. Para llegar al diagnóstico etiológico es importante hacer el urocultivo. Se recomienda que este sea el de la primer orina de la mañana. El urocultivo va a ser positivo cuando tenemos un germen con 10 a las 5 unidades formadoras de colonia más piuria. Un paciente que tenga 10 a la 4 unidades formadoras de colonia más síntomas también tiene una alta sensibilidad y especificidad, pero sin embargo pueden haber situaciones en las que el, el recuento de colonias sea menor a las 10 a las 5 unidades formadoras de colonia y son, por ejemplo, pacientes que ya están recibiendo tratamiento antibiótico, los hombres, pacientes que no tengan gérmenes típicos o que tengan sonda vesical apermanente. ¿A quiénes vamos a solicitar un urocultivo? A todas las ITUs complicadas o que sospechemos que sea una ITU complicada, y aquellas ITUs no complicadas, pero que tengan síntomas de pielonefritis, síntomas que no sean característicos, a aquellos pacientes que tengan síntomas luego de finalizado el tratamiento
o la reaparición de los síntomas después de un mes de tratamiento. En todos aquellos pacientes que vayan a estar internados, ya sea porque tenemos una ITU complicada o una sospecha de ITU complicada, es importante también hacer hemocultivos, ya que, como dijimos anteriormente, hasta el 20 al 30% de las infecciones urinarias pueden cursar con bacterias. Con respecto a los exámenes complementarios, los estudios urológicos no están siempre indicados, pero muchas veces los vamos a necesitar y, por ejemplo, serían en las mujeres en su segundo episodio, en los varones, en todos los varones a partir de su primer episodio, en aquellas personas que tengan infecciones del tracto urinario recurrente, alteraciones de la vía urinaria, cuando hay persistencia de los síntomas luego de las 72 horas de iniciado el antibiótico, porque nos estamos planteando que puede existir algún tipo de complicación en todo paciente inmunosuprimido, en aquellos pacientes que tengan microorganismos de alta virulencia o historias de cirugía urológicas previas. Los métodos diagnósticos pueden ser una RX directa de abdomen, una ecografía renal o una URO-TC. La radiografía directa de abdomen no nos va a mostrar más que la presencia de gas o de aire, o en algún caso podemos llegar a ver un cálculo. Estos exámenes urológicos, estos estudios urológicos, perdón, van a evaluar la presencia de anormalidades o de complicaciones como abscesos, colección, cálculos, obstrucciones o la presencia de algún tumor. Con respecto al tratamiento, también nos vamos a dividir frente a si estamos en una ITU complicada o no complicada. Cuando tenemos una ITU no complicada, con una cistitis, 3 a 5 días de tratamiento, y si estamos frente a una pielonefritis, de 5 a 7 días de tratamiento. Siempre tenemos que evaluar la necesidad de iniciar tratamiento empírico endovenoso en aquellos pacientes que no tengan buena tolerancia oral por la presencia de náuseas, vómitos, trastornos de conciencia, entre otros. Para aquellos pacientes que tengan síntomas de cistitis, los tratamientos que podrían elegirse principalmente es cefalexina, y nitrofurantoína es una opción, pero siempre que el paciente no tenga fallo renal o que no exista sospecha de pielonefritis, ¿sí? Si estamos pensando en pielonefritis, el tratamiento de elección podría ser cefalexina o trimetoprima sulfamethoxazol. Sin embargo, todavía es muy importante valorar la resistencia local que existe a Escherichia coli, que en nuestro medio es aproximadamente un 20% a trimetoprima sulfamethoxazol. Otros gérmenes como son ciprofloxacina o amoxiclavulánico, en la actualidad la resistencia a Escherichia coli a estos antibióticos ha aumentado bastante, por lo tanto se plantea que estos sean utilizados cuando tenemos eh, evidencia de urocultivos previos a los cuales es sensible, o para dirigir un tratamiento antibiótico frente a la sensibilidad cuando ya tenemos la sensibilidad. Con respecto a las ITU complicadas, la duración del tratamiento es de 7 a 10 días. Siempre evaluar la necesidad de realizar el tratamiento endovenoso. Generalmente la mayoría de las ITUs complicadas se internan para recibir inicialmente tratamiento endovenoso. Dentro de las opciones terapéuticas podemos plantear ceftriaxona o piperacilina tazobactam. Algunas guías pueden encontrar que se plantea también la utilización de amicacina siempre y cuando el paciente no tenga fallo renal. Y por supuesto, siempre tener en cuenta el uso de carbapenémicos como meroperen cuando estamos sospechando la presencia de gérmenes multiresistentes, pero principalmente de los bacilos gram negativos BLE, que es beta-lactamasa de espectro extendido. Ciprofloxacina, ampicilina sulbactam los vamos a dejar para orientar los tratamientos antibióticos cuando ya tenemos los resultados del urocultivo. Como opciones bioral podemos plantearnos Cefixime. ¿Cuáles son los criterios de internación?
un paciente que tenga sepsis o shock séptico, pacientes inmunocomprometidos, la sospecha de gérmenes multiresistentes o la detección de algún germen multiresistente, paciente en edad avanzada con una comorbilidad descompensada, las anomalías del tracto urinario, las sospechas de complicaciones, la intolerancia a la vía oral, las infecciones urinarias recientes, em, alguna sospecha de incumplimiento terapéutico y las embarazadas con síntomas de pielonefritis. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es la ITU nosocomial, y esta es aquella que se produce luego de las 48 horas de internación. Como habíamos dicho, es la complicación infecciosa más frecuente de los hospitales, hasta en un 40 o un 60% de los casos ha sido reportado, y principalmente se asocia a la instrumentación de la vía urinaria. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para pensar en el tratamiento empírico inicial de estos pacientes? ¿Cuál es la bacteriología que hay en el medio en el que yo estoy? Generalmente son más frecuentes los bacilos gram negativos BLE, Acinetobacter, Pseudomonas, estafilococos, pero siempre para dirigir el tratamiento debo pensar en la bacteriología que hay en el centro, y por supuesto el que pensar que estos pacientes tienen más riesgos de microorganismos multiresistentes. A su vez también es más frecuente que se asocie a la presencia de bacterias. La bacteriuria asintomática es la presencia de bacterias en la orina ante la ausencia de signos o síntomas de infección urinaria. Como podemos ver, son múltiples los factores que son predisponentes para que ésta se produzca. Para hacer el diagnóstico microbiológico, la vamos a definir cuando en las mujeres tienen por lo menos dos cultivos con gérmenes de más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. En los hombres, un cultivo con un germen que tenga más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Y en aquellos pacientes con sonda vesical, se requiere que tengan más de 10 a la 2 unidades formadoras de colonia. Los gérmenes siguen siendo por frecuencia los más frecuentes bacilos gram negativos, Escherichia coli. El tratamiento no siempre requiere tratamiento. Este puede ser entre 3 a 7 días, y van a requerir tratamiento las embarazadas, los pacientes inmunosuprimidos y aquellos que requieran instrumentación de la vía urinaria con cirugías urológicas en las cuales vaya a haber alguna lesión o algún sangrado mucoso. Las hitos recurrentes son aquellas que se producen 2 episodios en 6 meses o más de 3 episodios en un año, ¿sí? Hasta un 30%, hasta un 50% de las mujeres pueden tener hitos recurrentes, y hasta un 30% en la población general, de las hitos en general, pueden recurrir. La reinfección es cuando esta es causada por un microorganismo diferente, y la recaída es cuando esta es causada por el mismo microorganismo, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que en aquellos pacientes que tengan infecciones del tracto urinario recurrentes, todos los cultivos, es muy importante tener los cultivos previos para poder guiarnos para el inicio del tratamiento antibiótico empírico, y siempre frente a un nuevo episodio poder tomar una nueva muestra de cultivo. Dentro de los factores de riesgo se plantean las relaciones sexuales, el uso de preservativos, las historias de infecciones urinarias previas, el uso de antibiótico terapia reciente, las alteraciones anatómicas o funcionales del tracto urinario y la presencia de las próstatas. Las medidas farmacológicas van a depender principalmente según la cantidad de episodios que tenga en los últimos 6 meses, si son más de 3 o menos de 3, y se plantean distintos tipos de antibióticos: el autotratamiento, la antibiótico terapia continua a bajas dosis, o la profilaxis postcoito, que es cuando detectamos que estas hitos recurrentes están asociadas a las relaciones sexuales. El,
Generalmente los pacientes que realizan el tratamiento continuo a bajas dosis, hasta un 50% de estas personas vuelven a tener recaída al año de haber finalizado este tratamiento. Por lo tanto, no son tan efectivos estos tratamientos. Se postulan otras medidas como son los analgésicos, el jugo de arándanos, la hidratación, evitar las retenciones de orina, evitar el estreñimiento, entre otros que pueden ayudarnos a evitar estas infecciones urinarias recurrentes. Ahora vamos a hacer una breve mención a ciertas situaciones especiales, que son las infecciones del tracto urinario en pacientes sondados. Recordemos que la sonda vesical puede ser a corta duración o a larga duración. Siempre es necesario que haya más de 10 a la 2 unidades formadoras de colonias, y muchas veces tenemos que tener en cuenta que estas pueden ser infecciones polimicrobianas, y se trata de ver cuál es el patógeno predominante dentro de. Los gérmenes pues, son principalmente los bacilos gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella. También podemos encontrar otros como Proteus, Pseudomonas, estafilococos, y muchas veces estos pacientes pueden tener asociadas también infecciones por cándida. Generalmente los pacientes que tienen sonda a permanencia principalmente, o los pacientes también que tengan sonda vesical de corta duración, no suelen tener los síntomas clásicos. Quizás solamente se presentan con fiebre o con un deterioro del estado general, o una aparición de cambios en la orina. En estos pacientes es importante obtener un urocultivo, y este urocultivo debe realizarse sí o sí con el cambio de sonda vesical. Hay que iniciar un tratamiento empírico, y este luego debe ser ajustado según el aislamiento y la sensibilidad. Sin embargo, es importante que conozcan que no se recomienda, sobre todo para aquellos pacientes que tienen sonda vesical de larga duración, no se recomienda hacer profilaxis antibiótica, sistémica ni tópica, ni jugos de arándano, ni ninguna medida local. Solamente hacer tratamiento cuando hay infección urinaria. La ITU en el embarazo tiene una incidencia de hasta un 8%, y es la complicación más frecuente. El mayor riesgo se produce en la sexta semana, y tiene un pico máximo a partir de la sexta semana, con un pico máximo entre las 22 y las 24 semanas. Si no se tratan, se asocian con mayor mortalidad fetal, prematurez, bajo peso. Los gérmenes más frecuentes siguen siendo principalmente los bacilos gram negativos. Siempre es importante obtener el urocultivo, siempre tratar. Si tenemos síntomas de cistitis, cefalexina es la opción terapéutica, y si tenemos síntomas de pielonefritis, la paciente se debe internar y realizar tratamiento con ceftriaxona. Bueno, esto ha sido todo por hoy con respecto a la infección urinaria, y muchas gracias por su atención.